Gracias, Homero. Vamos a seguir con las palabras. Tiene la palabra el asambleísta Pavel Muñoz. Presidente, un saludo para todos los colegas asambleístas. Espero que ustedes se encuentren bien, que sus familias se encuentren bien. Esta es una crisis sin precedente en el mundo, presidente y colegas, y por lo tanto amerita salidas y soluciones sin precedentes. No podemos quedarnos en declaraciones de medias tintas, no podemos quedarnos en acciones que no sean contundentes y no podemos no ponernos del lado de la ciudadanía. Y ponerse del lado de la ciudadanía es primero ponerse con total solidaridad del lado de los que fueron contagiados y sobre todo del lado de los caídos. Para ellos nuestro abrazo de solidaridad. Pero ponerse del lado de la gente también es primero pensar en la pobreza, en la extrema pobreza, en los que no tienen que comer, en la gran informalidad que vive el país. Nosotros estamos también en una situación privilegiada y una buena parte, aunque minoritaria, de la sociedad ecuatoriana. Pero muchos viven el quédate en casa de manera distinta cuando tenemos 30% de pobreza, cerca de 10% de extrema pobreza. Esa gente, si no trabaja hoy, no come mañana, y por lo tanto también debería ser esa, y sobre todo debería ser esa nuestra principal, digamos, atención, presidente y colegas. Sobre esos dos principios, crisis sin precedentes necesita salidas sin precedentes y solidaridad con la población ecuatoriana, sobre todo con la solidaridad ecuatoriana, quisiera referirme a tres grandes elementos o cuatro grandes elementos, presidente, que representan en parte mi bancada, aunque muchos de mis compañeros también, o algunos de ellos, tomarán la palabra. Primero, es importante manifestar el apoyo al gobierno. El apoyo al gobierno porque él conduce en este momento la crisis y la crisis tiene que ser superada con éxito. El apoyo a todos los gobiernos autónomos descentralizados, aunque evidentemente discrepamos claramente de las decisiones tomadas por algunos de ellos. Y vemos que incluso ahí se juzga muchas veces con doble rasero. Pero el apoyo a todos los gobiernos autónomos descentralizados, a las entidades de seguridad, a todos esos guerreros cotidianos y anónimos que garantizan los servicios públicos, pero sobre todo a las heroínas y los héroes del sistema de salud, los que están enfrentando al virus poniéndole la cara y poniéndole su salud de por medio. A ellos toda nuestra solidaridad y todo nuestro respaldo. En realidad debemos apoyar a todo el Estado, pero sobre todo el apoyo va para la sociedad ecuatoriana y esto es lo más importante. Así que partimos de esa base. El apoyo es irrestricto, pero tampoco es una patente de corso. Segundo, ¿cómo debería ser entonces ese apoyo? Creo que vale la pena que reflexionemos. Y este apoyo debería ser desde la asamblea, desde donde estamos hablando, me parece que desde estas dos perspectivas, y voy a coincidir con algunos de mis colegas que ya me antecedieron en la palabra. Primero, con una legislación propositiva. No estamos, a pesar de que tenemos importantes proyectos de ley, pero lastimosamente no estamos para perder el tiempo en cosas que no sean propositivas de cara a cómo enfrentamos esta crisis. En el manejo de la crisis, en el fondeo de la crisis y en la posterior recuperación de la crisis. Ahí deberíamos centrar nuestros esfuerzos. Pero lo segundo es con fiscalización. Sí, con mucha fiscalización. Propositiva, eso sí, pero con mucha fiscalización. Y la fiscalización debe velar, y aquí el primer principio al que vamos a poner énfasis como bancada, por la transparencia de la información. Fundamental. ¿Cuántos contagiados, cuántas víctimas tenemos, en qué condiciones se han dado, en qué territorios del país? Pero lo más importante es sobre qué tan abastecido está el Estado ecuatoriano y el sistema de salud para enfrentar la crisis. Lo de los tests es un tema absolutamente irresponsable, presidente. Si no lo decimos, podemos caer bien al gobierno, pero pésimo a la sociedad. Y nuestro objetivo, nuestro deber, nuestra tarea es representar a la sociedad y no al gobierno de turno. En ese sentido, decía lo de los tests. Se nos dijeron que venían 2 millones, ¿no es cierto? Ahora nos dicen que 100,000, nos dicen que 200,000. Por favor, ¿cuándo? Nos dicen que esta semana no estamos para declaraciones vacías. Esta semana tiene el día de hoy, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Cuándo van a llegar? Deberían indicarnos, aquí está el contrato, aquí está el convenio, aquí está el compromiso del proveedor que van a llegar tal día de esta semana. Esta semana es como decir este mes, presidente. Por lo tanto, la transparencia debe ser un principio sobre el cual el gobierno maneje adecuadamente la crisis y para eso creo que la transparencia va a velar en ese sentido. Mi bancada le decía ayer este planteamiento, presidente. Hoy que comparezca el ministro de Finanzas y luego debatamos. Mañana el ministro de Salud y luego debatamos. Pasado el ministro de Inclusión Económica y Social y luego debatamos. Y finalmente el canciller el día viernes y luego debatamos.
¿Va a cambiar el orden? Ok, va a cambiar, pero hasta ahora no nos dicen si los ministros van a comparecer. Y por lo tanto yo me pongo en la línea del asambleísta Tayano. Evidentemente respetamos la línea del COE, pero por favor que el COE no nos marque a nosotros a quienes convocamos y a quienes no convocamos. Lo decimos con absoluto énfasis. Y ya sobre esa base, presidente, tercer principio, partiendo de esa idea es los recursos. No cabe ninguna restricción en este momento, presidente, menos aún si, digamos, esta proviene de posiciones dogmáticas, menos aún si esta proviene de negligencias y mucho menos si proviene de una lógica que antepone la deuda ante la vida. Es inédito, histórico y saludo la voluntad de todas las bancadas del pronunciamiento que se hizo. Todos o gran parte de la gente vio bien ese pronunciamiento, porque la Asamblea le está dando un respaldo al Ejecutivo de decirle, si mañana tiene 100 y tiene que priorizar en los 100 para cuidar la vida de los ciudadanos o los 100 para pagar a los tenedores, pague a la vida de los ciudadanos. Por eso vamos a insistir seriamente en que junto con los parlamentos de América Latina y el Caribe lideremos una cruzada porque sea condonada la deuda, al menos la deuda de los organismos multilaterales de crédito. No me voy a referir, si usted quiere, a la banca privada, ella tiene su lógica, lastimosamente desde la perversidad del capitalismo, desde nuestro punto de vista. Pero cuando pienso, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional, en el BID, en el Banco Mundial, sinceremos ya el discurso, no nos den por una plata, no nos den con una mano recursos para promover el desarrollo y por otra nos ahoguen, ¿no es cierto?, con las condiciones de la deuda. Lastimosamente nuestros estados, desde que surgieron condenados por la deuda a cumplir un rol en el sistema económico internacional. Y ojalá, si es que esta crisis es sin precedentes, cambie también sin precedentes la posición de los países latinoamericanos en ese sentido. Así que yo saludo, estuvo muy bien lo que hizo el Pleno de la Asamblea Nacional. El propio Banco Mundial sale de decir que es un momento de frenar, digamos, el pago de las deudas y se los dice a los líderes del G20. O lo que pasa ayer con Alberto Fernández, presidente de Argentina. ¿Es irresponsable él? No, es absolutamente responsable porque se pone del lado de la vida de sus ciudadanos y no de los intereses de los tenedores. Así que hay un énfasis, presidente. Y para terminar, los, digamos, ámbitos en los que creemos tiene que desarrollarse esta resolución, que vemos con buenos ojos algunos elementos, otros vamos a hacer claramente en que fortalezcamos los énfasis. El primero, salud y protección social. A la salud, todo en este momento, todo. Desde partidas a sus médicos, sobre todo protección de bioseguridad, digamos que la infraestructura esté puesta a tono, que los presupuestos estén dados, que no solamente los personeros de la salud, sino los ciudadanos también tengamos acceso, por ejemplo, a los tests, que los laboratorios estén habilitados. Lo que ha funcionado en otras experiencias es que la gente pueda hacerse un test para saber si es o no es, y si está contraído y no tiene síntomas, ese es el que hay que inmediatamente aislar o poner en cuarentena, así que esto es fundamental. Segundo, el sistema de protección social. Necesitamos constituir, y esto ojalá vaya de largo, un piso de protección social para los más pobres, los vulnerables y los sectores de clase media que en este momento lo necesitan. La transferencia monetaria, más un paquete alimentario y más un paquete sanitario. La logística detrás de esto habrá que vigilarla para que se dé. El responsable seguramente será el MIS y vamos a velar porque eso suceda así. Segundo y penúltimo tema, presidente, el tema del fondeo. Es evidente que necesitamos que en este momento los que más han ganado más aporten. Es evidente. Yo creo que no habrá asambleísta de los 137 que no esté de acuerdo con justicia redistributiva en este momento, con solidaridad fiscal en este momento. Por lo tanto, tres ejes que debemos pensar. Veo que la resolución no va al detalle, tal vez es prudente en este momento, pero no lo vamos a dejar de decir. 0,9% para el patrimonio mayores de $1 millón. Claro que sí, por supuesto que sí, porque no cabe que querramos cargarle las tintas a los sectores de clase media o populares. Segundo, 10% para las utilidades de la banca en el 2019. Claro que sí. Cuando la economía decreció, la banca ganó más del 40%. ¿A dónde queremos ver? ¿A un lado? ¿Queremos un sistema financiero sólido? Por supuesto, pero queremos sobre todo una sociedad que sea potenciada y apoyada por ese sistema financiero. Y finalmente, ya en la condonación en la remisión anterior, y aquí abro solo un paréntesis, fíjense en cómo a veces es la banca, ¿no? Cuando le debe un privado, le dice, un cliente le dice, yo te reprogramo, pero cuando la banca le debe al Estado, ahí sí dice remisión, es decir, perdóname intereses, multas y recargos. Igualemos el discurso, igualemos las condiciones.
Hablemos exactamente de lo mismo. Por lo tanto, las 15 empresas que fueron beneficiadas, las más beneficiadas con la remisión del año anterior, que paguen el 25% de lo que fue beneficiado en esa remisión. Y solamente ahí, presidente, podremos llegar a los temas de reactivación productiva. Coincido, nosotros lo habíamos estado discutiendo, pero quitemos, incluso limpiemos en este momento la base del riesgo crediticio, evidentemente. Luego, la banca el otro día decía, vamos a dar créditos, pero señores, si ese es su rol, lo que nos interesa es que den créditos a precios más bajos, lo que nos interesa es que el crédito hipotecario sea más bajo, que el crédito productivo sea más bajo, que los mecanismos de transacción tengan cuotas más bajas, y para eso sería bueno que los bancos tomaran esa decisión, pero no con ese doble rasero, y si no lo hace, evidentemente el Estado, desde los órganos de regulación y control pertinentes. Más elementos que comentar, presidente, pero nos ha pedido ser también cortos. Ahí está si quiere, un trazado de cancha, pero sobre estos tres principios operaremos. Transparencia en el manejo de la crisis, en este momento primero la vida antes que la deuda, y que caiga el peso de la contribución, porque eso es, nadie la buscó. Por lo tanto, esto no tiene que ver con querérselas cargar con nadie, pero cuando el país está en entredicho, quienes más tienen que aportar. Gracias, presidente. Gracias, asambleísta Muñoz.